Pues muchas gracias a todos por venir hoy, por acompañarnos en esta tarde en la que vamos a hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad se habla mucho, ¿no?, últimamente de sostenibilidad, y cuando se habla mucho de un tema a veces se pierde la esencia de lo que es. Por eso, en vez de intentar definirla, vamos a hablar de datos y de la necesidad de la sostenibilidad. En el año 2030, la población mundial llegará a 8,3 billones de personas. Toda esta gente va a necesitar un 50% más de alimentos, un 45% más de energía y un 30% más de agua. Esto ya de por sí supone todo un desafío. Y hoy precisamente vamos a hablar de cómo Dow intenta contribuir a estos desafíos, a estos tres aspectos de la sostenibilidad, con diferentes soluciones. Antes de empezar, comentar, para quien no conozca Dow es una empresa con 120 años de experiencia. El año pasado facturamos 48 billones de dólares y cada uno de esos 56.000 empleados sabe lo que es la sostenibilidad y contribuye a los objetivos de sostenibilidad desde su trabajo, desde su rol. Parte de esos 1,6 billones de dólares de inversión en investigación y desarrollo se utilizan para desarrollar nuevos productos y nuevas soluciones relacionados con la sostenibilidad. El año pasado Dow lanzó 5.000 nuevos productos y algunos de ellos estaban relacionados con estos temas, ¿no?, con estos desafíos que tenemos en el mundo. En el año 2005, Dow definió los Objetivos de Sostenibilidad 2015 y una vez conseguidos en el 2015 se han definido los 2025. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos objetivos, pero sí me gustaría resaltar que están orientados a tres áreas de actividad. Por una parte, los objetivos relacionados con footprint son el cómo podemos minimizar el impacto de nuestras operaciones en las sociedades en las que vivimos. Los objetivos relacionados con handprint son aquellas soluciones, aquellos productos que desarrollamos para contribuir a este cambio tan necesario. Y los objetivos de blueprint están relacionados con cómo hacemos entender al exterior, a otros líderes de la industria, a las comunidades con las que vivimos, a los gobiernos, la importancia de esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de estos tres temas, de alimentación, de energía y de agua. Y estamos representados tres unidades de negocio de Dow. Por mi parte, represento a Dow Industrial Solutions, soy Market Manager dentro de este negocio y he trabajado en el pasado en muchos temas relacionados con energías renovables. Y mis compañeras se presentarán en su momento. Empezamos con el primer tema. Un enfoque único frente al desafío energético mundial. Hemos mencionado antes que la población necesitará 45% más de energía en el año 2030. Pero además de eso, las emisiones a día de hoy de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de combustibles fósiles ya deberían reducirse un 40% si queremos evitar que la temperatura del planeta no pase de 2 grados más de lo que es a día de hoy. O sea que no solo va a haber más necesidades de energía, sino que además el sistema tal y como está hoy ya está sobredimensionado. Y para esto la ciencia puede contribuir. Hay tecnologías, cada vez más competitivas que pueden buscar fuentes de energía alternativas o optimizar las que tenemos ahora. ¿Bien? La política energética de Dow se basa en tres pilares fundamentales y vamos a ver brevemente estos tres. Al final de todo, lo que se pretende o lo que se intenta es tener un balance adecuado de múltiples fuentes de energía para que podamos tener competitividad en la industria y a la vez un futuro sostenible. Esta es nuestra visión y para eso trabajamos en tres pilares. Por una parte, Dow, como ya veremos, es un desarrollador, suministrador de nuevas soluciones, de nuevos productos a la industria de las energías renovables. Por otra parte, somos un consumidor del producto final, de la energía en sí renovable para nuestras propias instalaciones. Y por último, el tercer pilar, intentamos ser una voz en la industria que se escuche allá donde podamos contar nuestra historia y servir como ejemplo. Vamos a ver los tres pilares brevemente. Por una parte, aquellas soluciones que
comercializamos, que desarrollamos para contribuir a esto. El negocio de las energías renovables, el mercado, el año pasado fue de 241 billones de dólares. Esa es la inversión que se hizo el año pasado en nuevas capacidades de energías renovables. Es una oportunidad de negocio. Es un mercado enorme que además está creciendo a más del 10% cada año. Y aquí traigo 5 ejemplos de soluciones que DAO aporta a esto. Hay muchas más y más que intentamos desarrollar. Por ejemplo, los fluidos de transferencia térmica Dowther sirven para capturar el calor de la luz del sol en las plantas de concentración solar termoeléctrica. El fluido se sube a 400 grados y ese calor después se intercambia con agua para generar vapor. Otro ejemplo serían los productos Dow Endurance, son base elastomérica, protección de los cables de alta tensión y de muy alta tensión que llevan la electricidad desde lugares muy remotos en condiciones muy extremas, tipo energía eólica offshore y cosas así, a donde se va a consumir esa electricidad. Dow AXA es una joint venture que Dow tiene en Turquía, que produce laminados de fibra de carbono para el uso en turbinas de energía eólica, para dar mayor resistencia, un peso más ligero. Son nuevos materiales. Hace 2 semanas anunciaba Dow AXA un acuerdo con Vestas para el uso de estos laminados de carbono de una forma bastante innovadora en turbinas de energía eólica. Los antiespumantes Fluent Cane se utilizan sobre todo en Brasil para evitar la formación de espuma que se produce en la fermentación del bioetanol. Y varios productos van en el panel fotovoltaico de varios negocios. El año pasado incorporamos toda la gama de productos de siliconas de Dow Corning, que van en, pues, como sellantes, como adhesivos, en lo que es el panel, en lo que es el producto final, y también el film fotovoltaico que cubre todo el panel es de base de polietileno. Varios ejemplos. Pilar número 1, suministrador de soluciones. Pilar número 2, consumidor de la energía final, consumidor del producto final. Uno de los objetivos 2025 que mencionaba antes es en el año 2025 suministrar nuestros sites con 750 megavatios de energía renovable. En principio el objetivo eran 400, pero en un año ya se llegó a esos 400 y se ha hecho un nuevo objetivo de 750. ¿Y por qué se ha llegado tan rápido a ese objetivo que parecía tan imposible? Porque estamos encontrando fuentes competitivas en coste de fuentes renovables en varios sites. Por ejemplo, estos. Es importante mencionar que nuestras fábricas no se alimentan directamente del panel o de la turbina. Esto se hace a través de lo que se llaman Power Purchase Agreements, por el cual uno accede a esos créditos de energía renovable que están en el sistema. Pero no es una conexión directa, no sería factible puesto que muchos de nuestros procesos son continuos. Y hay muchos otros que están en evaluación. Insisto en que es coste competitivo de energía. Si creemos que es importante fomentar la competitividad de la industria, no tendría mucho sentido pagar un precio más caro por la energía. Tiene que ser competitiva, es la política, pero la estamos encontrando. Y esto nos ha llevado, es un motivo de gran orgullo, a estar en el top 5 de los grandes consumidores de energía renovable de Estados Unidos. Y somos el número 1 de perfil industrial. E insisto que en realidad esto no es una ONG, o sea, estamos accediendo a energía que es competitiva. Esto sería el segundo pilar. El tercer pilar, queremos ser una voz que se escuche. Y en el mercado de las energías renovables los gobiernos tienen mucho que decir y mucho que hacer para contribuir. Hay más de 140 gobiernos en el mundo con políticas de apoyo a las energías renovables. Y cada uno decide cuál es su sistema. Y no hay un sistema mejor ni peor. En algunos casos son exenciones fiscales, en algunos casos son precios que están fijados, en algunos casos no hay uno mejor ni peor. Cada gobierno tiene que elegir en función de su política energética cuál es su estrategia. Su estrategia en función del crecimiento de su población, de sus recursos naturales, de su perfil de consumo. No hay uno mejor ni peor. Lo que sí que es muy importante es que estas políticas sean predecibles.
porque desde el punto de vista de un suministrador que está invirtiendo dinero en investigación y desarrollo es muy difícil justificar la continuidad de un proyecto cuando es un mercado que se para, se arranca, ahora un gobierno sí, ahora el otro no, es muy complicado. Por lo tanto, de ahí nuestro llamamiento a otros líderes de la industria, a los gobiernos, de la importancia de la predictabilidad de estas políticas. Este sería el tercer pilar. Por tanto, para cerrar, hemos visto 3 pilares fundamentales: suministrador de soluciones, consumidor de la electricidad y líder influyente. En línea con los objetivos que mencionábamos: handprint, soluciones; footprint, huella de nuestras operaciones; y blueprint, influencia en las sociedades en las que vivimos. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues ahora a mí me toca hablar de agua. Y en concreto lo voy a exponer con experiencias que estamos llevando a cabo en el complejo petroquímico de Dow Tarragona, muy cerca de aquí. Yo trabajo junto con Marta y Carolina en Dow Chemical. En concreto soy Account Manager para España y Portugal en el negocio de Dow Water and Process Solutions. En Dow Water and Process Solutions trabajamos desde hace más de 70 años para solucionar los retos de purificación y separación en el agua, y somos un proveedor de tecnología líder en el mercado. Uniendo a los retos que nos exponía Marta, si hablamos de agua, las cifras pues tampoco son nada alentadoras. Basados en las métricas de las Naciones Unidas, hablamos que en el año 2030 prácticamente la mitad de la población, si mantenemos los patrones de uso y consumo de agua que estamos haciendo hoy en día, estará en una situación en algún momento de estrés hídrico. Tendremos falta de recurso agua. Y en el mercado industrial, que es el que nos ocupa hoy, la demanda de este recurso se va a multiplicar por un factor de 4 para el año 2025. Aquellas empresas que quieran ser competitivas, que quieran sobrevivir en este entorno, tendrán que hacer un uso mucho más eficiente del agua de lo que estamos haciendo ahora. Y es que el agua es un recurso escaso, no os descubro nada. Y hoy por hoy, y a medida que vemos la evolución que tenemos, crecimiento de población, zonas más industrializadas, usos más extensivos de agua, urbes cada vez más grandes, cada gota cuenta. Si esto lo traducimos al mercado industrial, tenemos 3 puntos en los que el uso de agua y el buscar alternativas a la gestión actual, que es lineal, captamos el agua, lo empleemos en nuestro proceso productivo y lo vertemos, son especialmente importantes a considerar. La primera, en el punto de abastecimiento del agua. Hoy por hoy ya es conocido, existen experiencias, no solo a escala piloto, sino a escala real, de utilizar lo que llamamos fuentes alternativas de agua. Empleo de agua residual, empleo de aguas de tormentas, de escorrentía superficial e incluso el uso de algunos efluentes de algunas industrias dentro de nuestro propio proceso productivo. Otro punto de trabajo muy importante es trabajar en la reutilización dentro de nuestros propios sites y de nuestros propios procesos, enfocado también a una mejora de la eficiencia del uso del recurso. Y el tercer punto fundamental cuando hablamos de economía circular del agua y un uso más razonable y optimizado es en la descarga. Y es que muchas veces los efluentes residuales de nuestros propios procesos, industrias, sites, ciudades, tienen calidad suficiente para abastecer otras demandas que tiene la sociedad. Hoy por hoy existe tecnología para que podamos tener aguas de riego en agriculturas, espacios verdes, en otras industrias, con esas aguas que en un principio se desechaban. Este es el principio de economía circular en la industria y en el que tenemos que andar si queremos ser competitivos en un futuro y sobrevivir al reto del agua. En este punto me gustaría ahondar en un concepto que en el año 2015 comenzó a acuñar Dow Water en diferentes foros asociados con gestión de agua, que es el de Minimal Liquid Discharge o vertido mínimo. Se había hablado mucho hasta entonces, hasta el año 2015, del vertido cero, el hipotético vertido cero al que debíamos tender en cualquier proceso industrial.
En la práctica lo que se veía es que en muchas ocasiones el llegar a este vertido cero suponía un coste exponencial altísimo para gestionar los últimos metros cúbicos, aquella último residuo, aquella último efluente que queríamos minimizar. En ese momento, Dow planteó que con la tecnología que en ese momento manejábamos y con los productos que se estaban lanzando al mercado, había opciones de no ser tan ambiciosos y llegar a ese 100%, sino quedarnos en un entorno del 85-95% de recuperación. Era un entorno, si atendéis a una gráfica ejemplo que se hace para un proceso productivo de recuperación de salmueras en una industria química, veíamos que con costes mucho más alcanzables, casi de un tercio, llegábamos a un objetivo de un 95% de recuperación que nos parecía pues, muy satisfactorio, partiendo de una situación inicial en la que habitualmente nos movemos en recuperaciones de en torno a un 70% de agua en los sistemas que existen hoy por hoy de reutilización. Dow Water and Process Solutions tiene tecnologías en su portfolio para abordar hoy este reto, combinando diferentes tipos de membranas, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, complementando los tratamientos con resinas de intercambio iónico que nos permiten retener o concentrar ciertos compuestos o sales con un valor alto para el proceso productivo, llegan incluso a permitir no solamente la reducción de los vertidos, sino en algunos casos la recuperación de ciertos compuestos que hasta ahora iban a desagüe y que se pueden incorporar en forma de salmueras, en forma de concentrados de ciertos aditivos, de nuevo a nuestra cadena de producción. Esta es la teoría de pasar de economía lineal en gestión del agua a economía circular. Pero esa teoría hoy para nosotros es una práctica en el sector industrial. Y en el complejo petroquímico de Dow Tarragona tenemos 2 proyectos en curso que ponen totalmente esta información sobre la mesa, hoy por hoy ya con datos y con una realidad clara. Os traigo 2 ejemplos. Uno es el proyecto de Mover, que pues ha sido financiado en el 7º programa marco de la Comunidad Económica Europea. Lo que se ha hecho mediante este proyecto es, a partir del agua residual de 2 estaciones depuradoras de la zona, Tarragona y Vilaseca, mediante la instalación de un sistema terciario avanzado utilizando membranas de ósmosis inversa Dow Filtec, utilizar parte de este agua y reincorporarlo al propio proceso productivo de las diferentes empresas, no solamente Dow Chemical, que están en el complejo petroquímico de Tarragona. Fundamentalmente, en esta fase del proceso, este agua se ha reutilizado en los sistemas de refrigeración, que son unos de los sistemas, como bien conocéis, que más demanda de agua tienen hoy en día en muchos de nuestros procesos productivos. En los años que ha durado esta experiencia, se ha permitido recuperar 1,5 millones de hectómetros cúbicos al año de agua. Han permitido ahorros en el vertido próximos al 50% y reducción de empleo de productos químicos en torno a un 23%. Creo que los resultados hablan por sí solos. Ha sido este proyecto pionero en España y ha tenido pues, varios premios de entidades y organismos internacionales en cuanto al reconocimiento. En septiembre de 2016, hace prácticamente un año, hemos comenzado con un nuevo proyecto, el proyecto ReWatch, y en este caso el objetivo es poder, dentro de nuestro propio cracker, reutilizar ciertos efluentes de nuevo en el sistema de refrigeración. Los efluentes que tenemos en el cracker no son sencillos. Tenemos aguas de proceso, aguas con altos contenidos en hidrocarburos y tenemos aguas que proceden pues, del propio sistema de refrigeración y de los propios bombeos y limpieza de tuberías. Lo que sí que tenemos claro es que el consumo de agua es de 5,3 hectómetros cúbicos al año y todos los años desechamos 1,9 hectómetros cúbicos. El objetivo de este proyecto es evaluar con diferentes tecnologías, trabajando en mezcla de estas corrientes, cuánto podemos optimizar y reutilizar dentro de nuestro cracker. En el caso anterior os dábamos cifras de lo que hayamos llegado. Hoy por hoy estamos trabajando. Las plantas piloto han sido diseñadas durante este año y esta semana, precisamente visitando a uno de nuestros partners, estaban preparándose para ser instaladas dentro del site y comenzar a trabajar.
En concreto, pues bueno, vamos a combinar diferentes tecnologías nuestras y de otros suministradores y vamos a contar con el apoyo de varios centros de investigación y de organismos de ámbito internacional. Son dos experiencias claras que ponen de manifiesto cómo hoy por hoy es una realidad que la economía circular en el agua industrial puede funcionar y tenemos la tecnología para ello. Dow es uno de los suministradores pioneros en este tipo de enfoques, pero también es importante decir, y me gustaría llamar la atención, que para esto es necesario contar con los socios adecuados y el apoyo institucional adecuado. Estos proyectos se han llevado a cabo con empresa privada, empresa pública, financiación europea, y es muy importante que podamos contar con este tipo de alianzas estratégicas para avanzar hacia el reto de reutilizar más agua en la industria. Yo lo que querría como mensaje final es que las cifras que veíamos que suponían retos y desafíos, hablábamos de las métricas, de los altos consumos y de la viabilidad de ciertos procesos productivos como los conocemos hoy, no sean un desafío y lo veamos como una oportunidad de mejora en la gestión, porque las herramientas las tenemos y nuestra experiencia avala los resultados. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Voy a contaros un poco por parte de nuestra unidad de negocio, después de que Marta y Silvia hayan participado. Tenéis ya una pincelada de lo que Dow está haciendo en materia de sostenibilidad y economía circular con ejemplos reales, tanto en la parte de energías renovables como en la parte de tratamiento de agua. Y me gustaría cerrar con una pincelada relativa a lo que también hablábamos, el desafío de la alimentación, ¿no? Marta nos comentaba que en 2030 seremos 8,3 billones de personas en el mundo y que necesitaremos un 50% más de alimentos con una limitación de recursos para producirlos. Esto también es un desafío. Bueno, desde el negocio para el que trabajo dentro de Dow, Packaging, que se llama Negocio de las Soluciones de Envase Alimentario, entendemos este desafío, como decía Silvia, como una oportunidad, porque el envase es fundamental y clave para garantizar la frescura del alimento óptima hasta el momento de consumo, minimizando el desperdicio alimentario. Y ahora hablaremos de cifras para que veáis el gran desafío. Me llamo Carolina Gregorio, trabajo en el negocio de Dow Packaging and Specialty Plastics en Dow, aquí basada en Madrid, y hago marketing para toda la región de EMEA, Europe, Middle East and Africa. Bueno, lo que os comentaba, nosotros desde nuestro negocio estamos comprometidos con el valor del envase plástico, no solamente en uso, que todos tenemos experiencia con un envase alimentario en uso como consumidores, sino y mucho más importante, después del uso. En este nuevo marco de economía circular, que es ya una realidad y se va a plasmar en una nueva legislación a nivel europeo que vendrá a finales de este año, la economía circular significa que después de usarlo, este envase no tiene que verse como un residuo, sino que tiene que verse como una nueva materia prima que entre en el ciclo y que sirva para producir nuevos productos. Bien, en ese marco nosotros tenemos 3 prioridades como negocio que están completamente alineadas con lo que nos han contado ya las compañeras. La primera prioridad es que el envase permita, siendo mucho más eficiente, es decir, traer tecnología innovadora que permita producir envases usando menos recursos, porque estos están limitados, pero además que permita garantizar esa frescura de forma que minimicemos el desperdicio. ¿Os acordáis que os comentaba los datos del desperdicio? El envase como principal factor eliminando el desperdicio alimentario. Actualmente en el mundo las cifras que se manejan es que se generan en desperdicios 1/3 de toda la comida que se produce. Esto es 1,3 billones de toneladas de comida que estamos tirando al año. Quiere decir que las emisiones de CO2 que se generan por el desperdicio alimentario son 5 veces mayor que las que se generan produciendo envases plásticos flexibles para proteger ese alimento. Por tanto, es muy clave el papel que desempeña el envase, obviamente haciéndolo de forma eficiente, minimizando el uso de recursos. El segundo eje donde nosotros trabajamos trayendo innovación en colaboración con nuestros colaboradores de toda la cadena de envase alimentario es el punto de traer soluciones innovadoras que permitan no solo esto que os he comentado, sino que además
sean soluciones reciclables frente a soluciones no reciclables hoy y sean además soluciones que en caso de no ser reciclables, nosotros hacemos una clara apuesta por la valoración energética y somos una empresa comprometida con este ángulo, ¿no? Cuando no se puede reciclar este envase. Y el tercer punto, reconocemos el problema del marine litter, que todo el mundo habla de esto activamente, y no solamente lo reconocemos, sino como productores y responsables en la cadena del envase plástico, tenemos acciones concretas a nivel compañía sobre este tema. Por ejemplo, estamos colaborando con Plastics Europe a través de la Asociación de la Industria para hacer una armonización de las políticas en esta materia y nos hemos adherido a un compromiso voluntario donde los players de la industria del plástico se adhieren para comprometerse a reducir este problema y colaborar con asociaciones locales y NGOs a reducirlo. Por todo esto, cuando nosotros hablamos de las soluciones de envase alimentario que llamamos frescas a la mesa, que garantizan esa frescura, tenemos para dar estas soluciones dos grandes ejes, que garanticen la preservación del alimento, clave, pero que además minimicen el uso de recursos. Os voy a poner un ejemplo que ilustra cada una de estas actuaciones. Si me deja, os lo pongo. Espera. Está sensible. Bien, el primer ejemplo sería una tecnología muy novedosa que lanzamos el año pasado a nivel global, que le llamamos Innate. Innate es una nueva familia de resinas de plástico que se ha diseñado específicamente con unas características mecánicas muy superiores a las estándares para permitir minimizar el uso de recursos para producir un envase con las mismas características de protección que los estándares. Es decir, y aquí tenéis un ejemplo real que es comercial, la foto es un ejemplo comercial de un cliente nuestro en Rumanía que está envasando con su cliente pollos congelados en bolsas. Hemos conseguido, reformulando la bolsa de plástico para este envasado, una optimización de la bolsa consumiendo un 20% menos de recursos de materia prima plástica, de forma que se obtiene una eficiencia en costes para el cliente de en torno al 10%, además minimizando ese consumo con un rollo, una bobina de envasado para hacer bolsas del mismo peso, tendríamos hasta un 20% más de bolsas producidas, más eficiente. Y además, cuando nosotros transportamos esas bolsas desde el productor de envase hasta el envasador de pollos, conseguimos reducir las emisiones en el camino porque estamos transportando más bolsas en menos camiones. Este sería el primer ejemplo. Este producto es comercial a nivel global, es comercial aquí en Europa y estamos trabajando activamente con muchos clientes para hacer desarrollos de este tipo de soluciones más ligeras, más resistentes, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es cambiar el diseño molecular de la resina de forma que aporte propiedades mecánicas muy mejoradas. Estamos hablando de un 20% más de resistencia a impacto en condiciones de congelación versus una resina estándar que se puede encontrar en la actualidad. El siguiente ejemplo es muy novedoso, es un lanzamiento que hemos hecho a nivel global este año en mayo en una feria, la Feria Global Líder de Envase y Embalaje que se celebró en Düsseldorf, que se llama Interpack, y estamos teniendo gran tracción de mercado por la novedad que representa. Estamos trabajando con muchos clientes para mover esto hacia mercado. Se trata de un nuevo adhesivo barrera, es decir, en las estructuras multicapa de las que se componen los envases de alimentación que todos los días consumimos, como pueden ser las bolsas de patatas o las bolsas de envase de comida de mascotas que vemos todos los días en el lineal o que compramos como consumidores, hay una mezcla de diferentes materiales. Esto es así porque necesitas mezclar diferentes materiales para proteger el contenido, es decir, que el contenido esté crujiente, que esté en buenas condiciones, ¿bien? Entonces, en ese sentido, esas estructuras multicapas que tienen que dar esa barrera al oxígeno, lo que supone para garantizar esa frescura revierte negativamente en que esas estructuras no son reciclables, con las técnicas que existen en la actualidad, ¿no? Porque esto esperemos que también vaya evolucionando, ¿no? Y de hecho evoluciona. Entonces, esta tecnología desarrollada por Dow, patentada, permite rediseñar estructuras de envase de alimentación flexibles de forma que esos componentes sean reciclables mediante, digamos que acoplando esos films diferentes con un adhesivo que da cierto nivel de barrera,
de forma que podemos usar polímeros más compatibles para el reciclado. Esto es una novedad mundial que ha tenido gran acogida y que permite claramente, aquí tenéis los beneficios en diferentes ejemplos de estructuras, porque hay que hacer un diseño de estructura por cada tipo de alimento, pero permite garantizar la reciclabilidad, la eficiencia en recursos, porque a veces también nos permite simplificar los materiales que usamos para hacer lo mismo, es una solución efectiva en coste y garantiza la frescura del alimento, porque esto como consumidores es clave. Nosotros no podemos tener esto como compromiso de la solución. El siguiente ejemplo, y que os quiero traer, liga también con la economía circular, ¿no? Porque no solo trabajamos para aligerar envases protegiendo, no solo trabajamos para traer tecnologías innovadoras para fomentar reciclabilidad en aplicaciones donde hoy no existe, sino que trabajamos en una tercera vía, que es desarrollando polímeros plásticos que permiten la compatibilización de plásticos no compatibles para favorecer su reciclado en nuevas aplicaciones. Claramente cerrando el círculo de la economía circular, tanto en la misma aplicación, es decir, un reciclado usando en la misma aplicación, eso se llama closed loop, como en open loop, es decir, un reciclado usándolo en otra aplicación. Aquí tenéis toda la gama de productos que tenemos para hacer este tipo de funciones de compatibilización y además os he añadido la gama de productos nuevos que añadimos tras la fusión con DuPont, que se anunció hace unas semanas. Por tanto, estamos complementando esta gama. Os voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, si una botella de leche está producida con alta densidad, es una alta densidad que no tiene propiedades de barrera a ataque químico, porque no lo necesita, es una botella de leche. Si nosotros queremos reciclar ese plástico tras usarlo en una aplicación, esto es muy normal, de detergentes, necesitamos aditivar con un aditivo especial que añada esa resistencia química, si no la botella se abriría, se rajaría. Esa resistencia que se llama Stress Crack Resistant nos lo puede dar, por ejemplo, el Engage. Añadiendo un 4% el reciclador a ese reciclado plástico es capaz de dar la nueva vida en otra aplicación diferente a ese plástico que consumimos. Otro ejemplo, y con esto termino, de compatibilizador de reciclaje muy nuevo, esto es una cosa que tenemos en cartera hace 2 años, por eso también os quiero hablar de él, es este producto que se llama Retain, que permite reciclar estructuras multicapa no reciclables antes. ¿Cuáles? Aquellas que llevan combinaciones de plásticos polares y no polares, porque son aplicaciones donde necesitamos barrera oxígeno para que el alimento esté fresco. Ejemplo, pues podría ser el típico ejemplo de envase flexible de queso o envase flexible de carne, donde esas estructuras multicapa tienen elementos polares para garantizar barrera oxígeno y conservación, por eso la carne envasada dura 15 días y no dura 2, y con este tipo de tecnología, añadiéndola al film tras el uso, se podría garantizar una reutilización de ese film tanto en postindustrial, es decir, el fabricante del film puede reusarlo en su planta, como estamos explorando vías de postconsumo. Todavía muy incipientemente porque hay una regulación muy específica al respecto de cara al contacto alimentario, pero es un camino que pensamos recorrer. Aquí tenéis las fotos que valen mucho más que lo que os cuente, donde veis a la izquierda que sin añadir ningún tipo de compatibilizador no es muy bonito y a nadie le gusta un envase opaco, y añadiendo el compatibilizador veis que se gana tanto, esto no está ahí, pero se ganan propiedades mecánicas, resiste, no se rompería el film cuando yo lo utilizo como consumidor, y además gana muchísimo en propiedades ópticas, permitiendo una nueva vida, lo que os decía, en otras aplicaciones, ¿no? Y antes de terminar, os quería enseñar que todo esto, modelo de innovación, con estos 3 ejemplos en concreto que os he puesto, sí que nosotros como negocio tenemos un compromiso muy fuerte en mover la innovación colaborando con todos los actores de la cadena de envase alimentario, ¿vale? Hoy en día ninguna empresa puede mover innovación sola porque el marco legislativo y el marco globalizado es demasiado complejo, por tanto sí que trabajamos con todos los elementos de la cadena, nuestros clientes directos, que son los fabricantes de envases flexibles, pero también con sus clientes, los envasadores, y con los consumidores incluso finales a través de esos envasadores para identificar esas necesidades y mover la innovación al mercado. Por ello tenemos un centro de desarrollo de soluciones innovadoras que es una red global de centros,
uno de los cuales está en Tarragona, aquí al lado, ¿no? Que es lo que nos contaban también las compañeras de aguas que tienen un centro de desarrollo. Por lo tanto, es una invitación a seguir apostando por la innovación y con estas soluciones hacer realidad el marco nuevo de economía circular. Me despido también de parte de mis compañeras, Marta, Silvia, muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa, estamos abiertas a preguntas, difíciles también, mejor fáciles, y os invitamos a visitarnos en nuestro stand que está justo ahí, por si os apetece seguir charlando con nosotras, pero ahora abro para preguntas. Gracias. ¿No? Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ah, ¿hay una pregunta? No. No pensaba que sí. Luis, ¿quieres preguntar? Sí. Espera, un micrófono, por favor. Vale. Creo que tienes que... ¿Está encendido? Lo que he entendido es que normalmente los envases, por ejemplo las patatas, son multicapas, ¿no? No hay un envase de un solo film de polietileno, sino que son de diferentes capas. Y eso es lo que debe hacer dificultoso el reciclaje, ¿correcto? Correcto, correcto. Pero el motivo por el que son de muchas capas es porque si no, cuando abrimos la bolsa para garantizar la frescura, es decir, al final no se puede penalizar el que es no reciclable, entonces, o sea, es que es fundamental. La funcionalidad del envase es garantizar frescura, ¿no? Y las patatas tienen que durar, normalmente tienen una cocción larguísima, o sea, 2 meses, si no durarían 3 días. Pero, quitando esto, la innovación tecnológica tiene que venir por ser capaz de desarrollar nuevas estructuras en base a resinas plásticas y adhesivos que pegan esas capas, de forma que el sistema reciclado sea posible técnicamente. ¿Vale? Y eso es un poco el tema. Gracias. No, a ti. Luis, qué ¿Alguna bien. otra pregunta? No. Pues ya está. Os lo vais a poner fácil, ¿eh? Yo Sí. pensando que nos lo ibais a poner difícil. Bueno, el envase que nosotros en España, por cierto, llamamos Tetra Pak, pero eso es una marca registrada que, bueno, como siempre, se ha convertido en una denominación, porque casi no tenemos palabra castellana, pero en inglés se dice liquid carton, ¿no? Cartón de líquido o algo así. Si es un sistema, la mayoría son, de protección de propiedades organolépticas por envase pasteurizado, leche, que lleva UHT, o zumo, que también es larga conservación, eso puede tener hasta 7 capas, ¿vale?, de materiales. La mayoría es cartón, un 70% de la estructura es cartón. Pero las buenas noticias es que esos envases se reciclan. Por eso es muy importante que los echemos al contenedor amarillo, ¿vale? Ahora voy a hacer aquí apología del reciclado. Pero sí que se reciclan. De hecho, Europa es líder global en reciclado de ese tipo de envases. En Europa, el 45% de esos envases que se ponen en el mercado se reciclan, que es una pasada. La industria de ese sector a nivel global tiene unos objetivos de llegar a ese 40-45% a nivel global, o sea, Europa está ahí ya, pero hay otras regiones que están peor. Y de hecho en Cataluña es también muy avanzada, los que estamos aquí en Cataluña en ese sentido, porque hay varias plantas de tratamiento de esos envases, donde se separa el cartón por un lado y se hace papel reciclado, el aluminio por el otro y se lleva a la industria de aluminio, y el plástico se valoriza energéticamente para calentar el proceso de pirólisis. O sea, se usa como fuente de energía. O sea, que eso lo tenemos bastante bien. Muy bien. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.